¿Ustedes entienden que la percepción mental puede ser fruto de una reacción? No fruto de un anhelo. ¿Entienden lo que les digo? ¿Cómo es la interpretación mental, por ejemplo, de un pintor ante el espectáculo de algo que desea pintar? ¿Cómo es la interpretación de sus manos? La interpretación de cómo revuelve los colores para poder dar las tonalidades que desea. ¿Cómo es esa interpretación? ¿No es natural? ¿Hay deseo en ello? Si hay deseo en ello, tocaría esperar los espacios entre deseo y no deseo. Entonces la obra no acoge la potencia de la belleza de lo que se está observando. No. Es una reacción, jóvenes. La interpretación suele ser una reacción cuando es firme, cuando es válida, es una reacción espontánea y natural. ¿Sí? La conciencia siempre asume el rol de la cognición. Siempre. La conciencia siempre asume el rol de la cognición. Simplemente se asume desde una condición donde no hay exclusiva evidencia o exclusiva autoevidencia. Si no hay simultaneidad de evidencia y autoevidencia, eso es todo. Desde ese nuevo rol, desde esa nueva posición, se puede referenciar la realidad y experimentarla. Y eso sigue conociendo, y ello sigue conociendo. Ello sigue conociendo. ¿Entienden? La interpretación de la realidad, la interpretación mental o la interpretación mental, ella puede convertirse en un acto automático. Automático. Yo no hablo de inconsciente, hablo de automático porque es una respuesta ante un evento natural. Sí, existe una respuesta automática. Des en cuenta, todo el sistema físico actúa de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Todo nuestro sistema reacciona de manera natural ante los eventos que acontecen. Frío, calor, altura, temperatura, presión atmosférica, hambre, frío, enfermedad, fiebre. Todo nuestro sistema ocurre y reacciona ante simples eventos naturales. Todo, excepto la interpretación mental. La interpretación mental de los eventos no actúa bajo esos factores y no sigue los patrones de esos factores previos que sí ocurren de manera espontánea en el organismo físico. Nuestro problema es la interpretación mental de la realidad. Ese es nuestro inconveniente. Básicamente el inconveniente está en que nuestra interpretación de la realidad se sostiene en asignarle la condición de real a aquello que simplemente sea avalado ante un hecho previo experimental. Ese es nuestro dilema. Repito, no sé ni qué dije, pero bueno. El problema de nuestra realidad empírica consciente, el problema de nuestra realidad consciente es que le asignamos como real, ¿entiendes? Asignamos como realidad, ¿entiendes la palabra realidad? Le asignamos realidad a aquello que al ser experimentado coincide con un previo evento histórico. Si coincide con un evento previo histórico, entonces ello que observamos es real y lo abordamos y lo afianzamos como real. Ese es nuestro problema. Esa forma de cognición es errónea. Es errónea. Es limitada. Es terriblemente secuencial. Y esa no es la única forma de cognición que existe. No es la única forma de percepción y de interpretación de la realidad que existe. No es la única razón por la cual, habiendo otras formas de cognición, podemos interpretar la realidad de una perspectiva diferente. Inclusive, hay una forma de cognición donde al percibir la realidad, al experimentar los objetos que acontecen, la mente los interpreta de manera automática y reconoce al evento como parte de todos los restantes eventos del universo. Reconoce al evento como parte simultánea de todos los demás eventos potenciales del universo. Hasta ese tipo de percepción se logra. A ese tipo de percepción le llamamos samadhi, en donde un evento se lo reconoce haciendo parte de los restantes eventos, de forma simultánea y ubicua. Es decir, un evento se hace no diferente, ojo, un evento cognitivamente se hace no diferente del complemento del evento cognitivo. Cuando un evento se hace no diferente del complemento del campo cognitivo, todos los eventos se perciben de manera simultánea y
ubicua. Hasta ahí llega la percepción. Y la interpretación de esa cognición tiene su realidad. A esa realidad estable de este proceso que estoy planteándoles le llamamos samadhi. Pero a la interpretación de la realidad, en lo que lo conocido se compara con eventos previos existentes en la memoria, que le llamamos dialéctica, a eso le asignamos a los eventos una forma también de realidad. Son realidades. Pero el problema deviene la ausencia de estabilidad en las realidades, al sentido de cambio, a la dependencia del sentido de tiempo, a la dependencia del sentido de espacio, a la dependencia del sentido de masa, a la dependencia del deseo, a la dependencia de mí, de la percepción. En la variabilidad de lo real con respecto a tantos factores que finalmente lo real no depende de ellos, sino de los factores que la circunscriben y a través de los cuales se la interpreta y se la define. Ese es el problema de nuestra forma de ver el mundo, no más. ¿Entienden lo que les digo? La cognición puede realizarse de una forma automática, pero toca desalojar el sentido del yo de esa cognición. Si el sentido del yo no se desaloja de la cognición no se hace ni simultánea, ni ubicua. ¿Cómo se desaloja la cognición no simultánea y no ubicua? ¿Cómo se desaloja este tipo de cognición no simultánea y no ubicua? Situando la forma de comprensión en un acto totalmente natural, profundamente discernitivo y altamente continuo. Si no es así, no ocurre otros tipos de percepciones que avalen otros tipos de realidades. ¿Me siguen? El mayor problema de las personas jóvenes, el mayor problema de lo que a ustedes les pasa, es que a ustedes lo real, el concepto de lo real, tiene que existir como evento previamente en su experiencia. Si el concepto del evento no existe en su experiencia, si el concepto del azafrán, pared, sentir, decir, amar, Dios, si eso no existe previamente en su experiencia, usted no le asigna en realidad al objeto conocido. ¿Me entienden? Esa es su peculiar forma de interpretar y avalar. ¿Entienden avalar? Sostener, sustentar su propia realidad. Por esa razón, ustedes no perciben la realidad. Ustedes recuerdan su realidad. ¿Me siguen? La recuerdan constantemente. Lo que hacen es pasar de una realidad evocada a otra realidad evocada. Por eso decimos que el mundo está en la mente del perceptor. Porque ese mundo y esa realidad que se sostiene bajo esas prerrogativas no existe más que en la mente del perceptor, en su propia memoria y su propia historia. Por eso decimos que el mundo no se lo experimenta, se lo recuerda. Y eso es cierto. Porque, repito, su peculiar forma de avalar la realidad es que aquello que conoce deba previamente estar y existir en la memoria. Si no está en la memoria, decimos, eso no es, no existe, no puedo conocerlo, eso no es. Ese terrible limitante asociado a la representación de la realidad genera un mundo tan terriblemente caótico, Imagínense, solamente existen las momentáneas fracciones de realidad que ustedes previamente reconozcan históricamente en sus propios mundos. ¿Y el resto del universo qué? Como uno tiene percepción del infinito, percepción de lo estable, percepción de lo absoluto, de lo temporal, de lo omnipresente. Dese en cuenta cuántas formas cognitivas hay tan absolutamente importantes e interesantes a las cuales nunca llegan y sobre las cuales nunca se puede soportar como experiencia una realidad que se perciba. ¿Me entienden? Pero aquel que ya ha experimentado la realidad del absoluto, cuando experimenta el mundo tiene un punto de referencia diferente a cómo ve las cosas. Ya antes de sustentarla con su historia, ya tiene la comprensión de que las cosas son eso.
razón por la cual se hilvana otra forma de existencia asociada a una forma de realidad y por lo tanto a una interpretación diferente de aquello que se conoce. ¿Me siguen? Todos ustedes tienen algo en común. Todos ustedes. Y es que lo real se sostiene gracias a que previamente lo hayan experimentado. Si no lo han experimentado previamente ello, no existe. O existe como potencial realidad. Porque hay experiencias previas que tienen el título de potenciales realidades. Si no, no existe tampoco eso. Hay quienes inclusive se niegan a esas potenciales realidades porque su experiencia no existe. ¿Y cuando empezamos a hacer eso? ¿Y por qué? Porque cuando somos pequeños no tenemos experiencias previas. Entonces a partir de algún momento tenemos que empezar a hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Cuando hay memoria, cuando empieza la memoria y empieza la definición de la realidad sostenida en la memoria. Cuando eres niña, tu representación de la realidad se sostiene en la reacción ante los eventos que ocurren. Por eso si te golpeas, te dan una chupeta y te pasa el dolor. ¿Entiendes? Cuando vas creciendo, ya no reaccionas ante los eventos. Reaccionas solamente ante los recuerdos. Y ahí es donde nos perdemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque la memoria empieza a aparecer. Y empieza a aparecer con la memoria el sentido del yo. El problema es la memoria asociada al sentido del yo. En el fondo el problema es el sentido del yo. Ese es el lío. Por eso, toda técnica, toda estructura y todo aprendizaje inicialmente sustenta es en la ausencia del sentido del yo. ¿En qué? En el hacer y en el conocer. Todo se fundamenta entonces esencialmente en la práctica de la percepción sin sentido del yo. Entonces, la ausencia del sentido del yo se llama, como práctica, karma yoga. La ausencia del sentido del yo en el amar se llama como práctica bhakti. Y la ausencia del sentido del yo como práctica en el conocimiento se llama jnana. Entonces se habla de bhakti, karma y jnana yoga. O marcas, ¿no? Los tres marcas, los tres senderos, los tres caminos, las tres realidades. Bien. La memoria a largo plazo o inconsciente también estaría aquí. Sí, claro. Entonces un niño esto también lo lleva. Claro, en la medida que hay experiencia, se va forjando un sentido de memoria. Una zona de esa memoria se recuerda y otra no se recuerda. Pero no por eso deja de ser inexistente. Esos patrones, aún vivos, mas no reconocidos, sirven en ciertos momentos y bajo ciertos patrones de elementos que deciden, ¿no? Condiciones de la vida cotidiana. Sí.